Vaporfly y Alphafly. Las dos zapatillas de Nike están destinadas a la competición dentro del segmento de las que llamamos super zapatillas, que digamos ocupan el mismo tipo de segmento dentro de la gama de Nike. Sin embargo, hay bastantes diferencias entre los dos modelos que pueden hacer decidirte bien por unas o bien por otras. Independientemente del precio, hay cosas que cambian. Lo que yo te quiero hacer es un análisis de cuáles son esas diferencias, explicarte cuáles, a dónde conducen esas diferencias y cuáles son las diferencias de tacto, para que seas tú el que pueda elegir cuál es el modelo que más se va a adaptar al uso que vas a hacer de ellas, o que crees que más se pueden adaptar al tipo de zapatilla que tú estás buscando. Porque, como digo, en principio ambas zapatillas están todas diseñadas en cuanto a la suela de carbono y la espuma Zoom X, que son las dos principales características que más semejantes son entre ambas zapatillas, pero luego hay una serie de cambios y una serie de diferencias que es lo que puede hacer que te decantes por una. Bien, vamos a empezar por la parte superior, que es, digamos, el upper, que en estas zapatillas, en este caso, son las Vaporfly y las Next% las segundas. No hay tanta diferencia como con respecto había las anteriores, las Vaporfly Next simplemente, o las 4%, en el que lo que es el upper de la zapatilla anteriormente era el Vaporwave, que es una especie de material con sensación de plástico. En este caso, pues aquí tenemos un tejido de malla que se puede ver perfectamente como es bastante transpirable, bastante fino, y es muy similar al Flyknit, que es el que utiliza en las Alphafly, que se denomina Atomknit. Digamos que es una versión de Flyknit más aligerado y más transpirable, y realmente se puede ver perfectamente a trasluz. En ese sentido, ambas son muy similares en estos dos modelos, como digo, la Next% la segunda. Pero bueno, si me tengo que decantar por uno, la verdad es que prefiero un poquito más el tacto del Atomknit, que además es ligeramente un poquito más ligero que la malla de las Vaporfly. La siguiente diferencia es la lazada. Aunque en ambos casos es una lazada asimétrica, es decir, que no está en el centro de la zapatilla, sino que está ligeramente desplazada, en el caso de las Vaporfly es más acusado. Este tipo de lazada lo utiliza Nike para que no esté justo en la zona central de la zapatilla, lo cual podría producir pues molestias en una carrera de larga duración, porque estaríamos apretando los cordones directamente sobre la parte superior del pie. Entonces, al desplazar ligeramente lo que es la lazada, previene que nos atemos los cordones directamente sobre esa parte superior y evita molestias. En cuanto a los cordones, pues en este caso en las Next%, las segundas, las Next% 2, son exactamente los mismos cordones que tienen las Alphafly. Es como una especie de cordón ribeteado, más ancho de lo que tenían las Vaporfly anteriores, las Next%. Como digo, es un cordón más ancho, y el ribeteado está hecho para que no haya, no se desaten fácilmente las zapatillas. Lengüeta. Aquí hay un cambio muy notable, porque mientras que las Alphafly es todo un upper construido de una sola pieza, la lengüeta está integrada, no hay ninguna pieza suelta. En el caso de las Vaporfly, sí es una lengüeta que está separada de lo que es la parte superior de malla del upper. Diferencias que hay a la hora de utilizar una u otra, pues radican principalmente en el caso de las Vaporfly, que la lengüeta es un poquito más mullida,
con lo cual a la hora de atar los cordones va a ser un poquito más cómoda. No quiere decir que las Alphafly no tengan nada de protección contra los cordones en el pie. Tiene aquí una zona un poquito mullida, pero es bastante más estrecha que toda esta zona con mullido. Sin embargo, la principal diferencia es que a la hora de calzarse la zapatilla, las Alphafly es una zapatilla mucho más rápida de calzar, precisamente porque la lengüeta está integrada. En el caso de las Vaporfly hay que tener más cuidado porque metiendo el pie es frecuente que a lo mejor se te quede doblada la lengüeta, no hayas ajustado bien la lengüeta, con lo cual esto es importante dependiendo de cuál sea tu deporte. Si vas a hacer carrera en asfalto, una media maratón, una maratón, no tienes mucho problema porque ahí ya te puedes poner la zapatilla, por ejemplo la Vaporfly, tranquilamente, asegurándote que la lengüeta está perfectamente colocada, que no está doblada, que no te va a causar problemas durante la carrera. Sin embargo, si haces dualdón, si haces trialdón en el que quieres calzarte la zapatilla muy rápido, sin duda el upper con la lengüeta integrada de las Alphafly te va a ir mucho mejor. Y ya que estoy hablando de calzarse la zapatilla, pues aquí hay otra diferencia bastante notable con respecto en ambos modelos. Mientras que Alphafly tiene un tirador tanto delante como detrás, lo cual facilita enormemente, pues lo dicho, el calzarte las zapatillas en una transición, porque sujetas por delante y sujetas por detrás, lengüeta integrada, metes el pie y ya está directamente metido. Aquí no tenemos nada que facilite el calzarse la zapatilla, por lo cual hay que tirar de lengüeta, hay que ajustar bien el talón, con lo cual en este tipo de uso pues va a ser un poquito más lenta de calzarse. También es diferente el refuerzo de la puntera. Mientras que las Vaporfly X-Percent, las dos, tiene aquí un refuerzo de termoplástico por encima de lo que es la malla del upper, que puede proteger frente a pues, rozaduras, un escalón, una piedra, lo que sea, para evitar que se raje la malla. Aunque las Alphafly tiene aquí un refuerzo, es un refuerzo interior para dar estructura a lo que es toda la zona delantera del upper, pero no protege la propia malla de la zapatilla, que como digo el Atom Knee es un fly knee muy ligero, con lo cual ahí hay que tener un poquito más de cuidado porque eso es más fácil de rajar. Y esas son las diferencias. Luego también hay similitudes, como te he comentado antes, el tema de los cordones, que son el mismo tipo de cordón en ambos modelos, en las Alphafly y en las Vaporfly X-Percent 2. También hay similitudes con respecto a la almohadilla que hay en el talón. En ambos modelos tenemos la almohadilla que va sobre la parte trasera del pie, que lo que hace es ayudar a cerrar la zapatilla y que sea más cómodo el ajuste, porque nosotros tenemos el talón y por encima lo que es la propia almohadilla. Y también en ambos casos pues la plantilla interior es muy similar, tanto de tamaño como el hecho de que está totalmente pegada a la parte baja de la zapatilla, lo cual te puede presentar un problema si a ti te gusta utilizar tus propias plantillas. Pues en este caso retirar la plantilla que trae es bastante complicado. Y esas son las diferencias que hay en la parte superior de la zapatilla, en el upper. Como has visto, pues hay bastantes diferencias que principalmente te llevan pues más que nada a lo que es el ajuste de la zapatilla y sobre todo a la hora de calzártela. ¿Dónde están las diferencias principales en las dos zapatillas? Pues en la media suela. En principio puede parecer que es realmente la parte más similar, porque en ambos casos tenemos una placa de carbono, en ambos casos tenemos la espuma Pebax llamada Zoom X de Nike. Las dos terminan en pico en el talón. Ambas tienen el mismo tipo de geometría rocker, que es bastante acusada, la parte, digamos, del talón que termina hacia arriba, la parte delantera del pie, que también es curvada. Y sin embargo, a pesar de ser tan similares en esta media suela, las sensaciones que te dan al correr son bastante diferentes entre una y otra. Evidentemente, lo primero que salta a la vista es que las Alphafly tienen unas dos unidades de aire, dos cámaras de aire debajo de la zona del antepié, que en las Vaporfly pues no tenemos. Y además de la cámara de aire, también hay que tener en cuenta que las Alphafly son más altas en la zona del antepié. De aquí es donde viene probablemente la diferencia principal entre ambas zapatillas, que es el drop. En el caso de las Vaporfly tienen un drop de 8 milímetros, es decir, la diferencia entre la parte trasera, el talón, y el antepié, la parte delantera, es de 8 milímetros de altura, mientras que en Alphafly son solo 4 milímetros.
¿Cuál es la diferencia? O digamos, ¿dónde van esos milímetros de diferencia? Pues la parte trasera en ambos casos es bastante similar. En Vaporfly son 40 milímetros atrás de altura, Alphafly son 39, en ambos casos cumple con la normativa de World Athletics en cuanto a altura, que son el límite de 40 milímetros, todo lo que sea por encima de 40 milímetros de suela no está permitido utilizar en competición, con lo cual ambas lo cumplen perfectamente y se pueden utilizar en competición, como así ha venido ocurriendo en el pasado. Y como digo, la diferencia está en los 4 milímetros de diferencia de drop de una a otra. Si esta tiene 40 milímetros atrás, evidentemente en el antepié tiene 32 milímetros. Y aquí pasamos de 39 a 35, es decir, hay 3 milímetros de diferencia en la altura de la zona del antepié. Puede parecer que los 3 milímetros no es mucho, pero créeme que a la hora de utilizar una zapatilla u otra se nota bastante. Quizá no se nota tanto si tú, por ejemplo, te calzas primero las Vaporfly, corres un poco con las Vaporfly, te las quitas, pasas a utilizar las Alphafly, tienes, digamos, la misma sensación de zapatilla reactiva, es todo bastante parecido, pero si tú corres a la vez, digamos, con una zapatilla en un pie y la otra en otro pie, ahí vas a notar perfectamente la diferencia de altura, que es bastante superior en el caso de las Alphafly, y además tiene un tacto bastante diferente. Las Alphafly es una zapatilla que se siente más blanda. Primero por la evidente diferencia de altura, que 3 milímetros más tanto de material como de cámara de aire se nota, y en segundo, pues volvemos a la cámara de aire, que te proporciona, pues primero, que a la hora de hacer la pisada, la cámara de aire se comprime, con lo cual va a ser una sensación más blanda, y además eso también te proporciona reactividad. Es decir, la reactividad no viene, digamos, o exclusivamente de la placa de carbono, que está más para dar estabilidad a la zapatilla más que para ofrecer reactividad, sino que la reactividad viene del material que hay en la media suela. En este caso, la espuma Zoom X, que se ve suplementada en el caso de las Alphafly por las cámaras de aire. Luego, evidentemente, pues el drop de 4 milímetros o de 8 milímetros, eso ya es a un gusto bastante particular. Hay gente que preferirá correr con los 4 milímetros de Alphafly, otros que se sentirán más cómodos con los 8 milímetros de las Vaporfly, con lo cual no es una situación que tú digas es mejor uno o es mejor otro. Eso ya depende de a qué estás acostumbrado tú, cuál es tu zapatilla habitual de entrenamiento, el drop que tienes o que utilizas habitualmente para entrenar, y si te atreves, por ejemplo, si habitualmente utilizas un drop 8 milímetros, 10 milímetros, pues a lo mejor a la hora de competición bajar a 4 milímetros te supone un cambio bastante notable. Eso ya es una elección totalmente personal y, como digo, depende de lo que utilices habitualmente. Como digo, Alphafly es una zapatilla que se siente más blanda, más reactiva, más cómoda, con lo cual en principio podría decir, entonces Alphafly es mejor. Pero tiene una contrapartida, y es la estabilidad. Si tú vas a hacer, por ejemplo, un circuito más revirado, con giros más marcados, aquí podemos tener algún problema de estabilidad a la hora de hacer ese giro. Pues imagínate un triatlón sprint en el que los circuitos pues suelen ser muy ratoneros. La sensación que tiene de estabilidad es más de flaneo, es decir, cuando tú haces el cambio de dirección, notas que vence, a pesar de que es una zapatilla mucho más ancha, especialmente en la zona del talón, pero notas que te falta esa estabilidad. Y lo estoy comparando con las Vaporfly, que tampoco es que destaquen precisamente por la estabilidad en esas situaciones. Como digo, es una zapatilla mucho más ancha, que no tanto en la zona delantera, que te doy la medida exacta, que son 12 centímetros con 3, 12,3 centímetros. Eso las Alphafly, mientras que las Vaporfly se quedan en 12 centímetros, es decir, hay 3 milímetros de diferencia en la zona del antepié, pero donde viene la diferencia es en la zona trasera, en la zona del talón, que mientras las Vaporfly es una zapatilla bastante estrecha en la zona del talón, con unos alrededor de 8 centímetros de anchura, las Alphafly se van hasta los 10 centímetros de anchura, es decir, 2 centímetros más de base, para evitar pues eso, la falta de estabilidad en los giros.
Luego, a la hora de lo que es la sensación de la zapatilla, las Alpha Fly tienen un poquito más de espacio en la zona de los dedos, es un poquito más amplia por delante. Aquí hay un poquito más de estrechez, sin ser una zapatilla estrecha o que se sienta incómoda, por lo menos a mí no me lo ha resultado. Luego ya depende cada uno de, pues eso, de cómo tenga la forma del pie y de los dedos. Todas estas diferencias en la media suela evidentemente marcan la diferencia en el peso entre una zapatilla y otra. En mi caso, en mi talla 46, estamos hablando que las Alpha Fly tienen una diferencia de peso de unos 20 gramos superior, lo cual es digamos, un peso extra que en mi opinión está bien empleado. Porque, como digo, pues tienes más material reactivo, tienes las cámaras de aire que digamos que te proporcionan esa reactividad extra y esa comodidad. Y a pesar de utilizar un upper un poquito más ligero que la malla de Vaporfly, pues se va en esos 20 gramos por encima. Son dos zapatillas que tampoco es que sean excesivamente pesadas, con lo cual creo que esos 20 gramos están digamos, bien empleados. Luego, en cuanto a lo que es la suela, pues es bastante diferente entre ambas, aunque digamos que la parte trasera es muy similar, pero las inserciones que tiene aquí son más grandes en el caso de las Alpha Fly. Pero la parte delantera ahí sí hay diferencia digamos, de diseño, de cantidad de material utilizado, pero a la hora de la verdad no he notado grandes diferencias corriendo con una o con otra. La tracción en seco es perfecta en los dos casos, independientemente del ritmo que estés llevando, e independientemente de que sea asfalto, en tierra suelta o similar, vas a tener tracción más que de sobra. Y en agua, dentro de que tampoco es la mejor situación para ninguna zapatilla, pero ninguna de las dos tampoco me ha dado una sensación mala ni de falta de tracción en los giros ni corriendo, independientemente del ritmo. Es decir, a pesar de la diferencia de los diseños, no considero que haya una zapatilla que tenga una suela mejor que la otra o peor. Otra diferencia fundamental, pues evidentemente el precio. Dentro de que son dos zapatillas o dos super zapatillas que son muy caras, con un precio muy elevado, mientras que las Alpha Fly son 300 euros, Vaporfly Nexpert Zen 2 son 250 euros, es decir, hay 50 euros de diferencia, que es una cantidad bastante notable, independientemente de que sean precios altos tanto en un caso como en el otro. Es decir, 50 euros son 50 euros, así que es un valor a considerar. Y debes considerar eso con la otra principal diferencia, que son la diferencia en el drop de los 4 milímetros a los 8 milímetros. ¿Sensaciones con ambas? Pues quizás las Vaporfly se sienten más como una zapatilla tradicional, más dentro de lo que es una super zapatilla de este tipo, es más una sensación a la que estás más acostumbrada, es decir, sabes que es una zapatilla que te va a dar más reactividad, que va a ser más rápida, que vas a castigar menos las piernas a la medida que pasen los kilómetros, pero quizás no es tan especial como las Alpha Fly, que a lo mejor requieren un poquito más de tiempo para acostumbrarte a la mayor altura de la parte delantera de la zapatilla, en los giros, en esa reactividad extra que proporciona el extra de altura más las unidades de la cámara de aire. Es decir, que quizás necesitas un poquito más de tiempo con las Alpha Fly para notarte cómodo y tener esa soltura que te puede dar, que en el caso de las Vaporfly realmente es una zapatilla que puede utilizar cualquier persona en cualquier momento, vamos, dentro de que vayas a hacer un entrenamiento rápido o una competición, pero sin esa necesidad a lo mejor de utilizar varias sesiones de carrera para acostumbrarte al tacto de la zapatilla. ¿Cuál es mejor? Pues no considero que haya ninguna zapatilla que sea netamente superior a la otra. Como digo, las dos diferencias principales va a ser el drop y el precio, y a partir de ahí pues tú puedes hacer la elección. Sobre los papeles, en función de las características técnicas y lo que dicen los estudios que analizan las dos, Alpha Fly es una zapatilla ligeramente superior, pero eso es, digamos, en un entorno controlado, en un laboratorio, para un tipo de corredor determinado, lo cual no quiere decir que en tu caso sea exactamente lo mismo.
porque luego vamos a los usos particulares, como te he dicho anteriormente, con el tema del uso, por ejemplo, en triatlón. En ese caso, pues las Alphafly van a ser unas zapatillas más rápidas porque en transición te las vas a alcanzar más rápidas y más fácilmente. O bien el tipo de circuito, como digo, si es muy revirado, pues con las Vaporfly vas a ir más cómodo y estable que con las Alphafly. Así que en definitiva, el hecho de que sea una zapatilla que teóricamente sea superior a la Alphafly no quiere decir que sea superior para todo el mundo. Y luego no tenemos que olvidarnos del resto de opciones que hay en todos los fabricantes. Están las ASICS, las Metaspeed Sky, tenemos las Adidas Adizero Adios Pro 2, New Balance Elite 2, Saucony Endorphin 2, Brooks Hyperion Elite 2. Es decir, hay muchas zapatillas ahora mismo en el segmento superior, digamos, de las zapatillas o super zapatillas de competición. Que dentro de todas estas zapatillas, pues Nike, digamos que sigue un poquito por encima de todas ellas por un motivo muy sencillo, que es la espuma Zoom X, y que al final tienen un poquito más de experiencia a la hora de desarrollar estas zapatillas. Pero, como acabo de decir, al final, que teóricamente Nike sea superior al resto de las zapatillas del mercado no quiere decir que en tu uso particular eso vaya a ser así. Porque, por ejemplo, ASICS ha hecho las Metaspeed Sky, que es unas zapatillas, un zapatillón, que dependiendo del tipo de uso, pues a lo mejor se adapta mejor que cualquiera de estos modelos. Como digo, una cosa es lo que diga la teoría y otra cosa es lo que diga la realidad dentro del uso de cada uno de vosotros. En definitiva, que te compres las que te compres, no te vas a equivocar. Te garantizo que tanto unas como otras te van a encantar, porque la verdad es que son dos zapatillas impresionantes y que desde el primer momento que te las pones vas a notar esa sensación de ser una zapatilla. No me gusta decir que sea más rápida porque no te va a dar segundos extra, sino que a medida que vas corriendo y vas acumulando kilómetros, no vas a notar tanto la fatiga como te puede ocurrir con una zapatilla tradicional. Te recomiendo que le eches un vistazo al análisis que tengo de las Vaporfly, las Next% 2. Te lo dejo tanto por arriba en los enlaces directos como abajo en la descripción del vídeo. Y recordarte que si te ha gustado el vídeo, pues le des ahí abajo al pulgar que te gusta. Suscríbete, así no te pierdes los siguientes vídeos. Y nada más, me despido y hasta el siguiente vídeo. Un saludo.